¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio, a través de Radio Jai 104.3 o bien por medio de las redes sociales. Qué gusto estar nuevamente reunidos con la única finalidad de exaltar a Dios por medio del estudio de su palabra. Vamos a orar para comenzar este tiempo de adoración. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día maravilloso que tú nos permites, Señor, estar nuevamente, Señor, en esta estación Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para estudiar tus preceptos, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor, tan especial de podernos encontrar contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanitos y hermanitas, Señor, por los amigos y amigas, Padre, que ya están conectados, que ya están preparados, Señor, para este día, Señor, en este tiempo, Señor, apartaron un tiempo para estudiar, para escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú quites, Señor, todo estorbo, Señor, toda distracción, Señor, que pueda venir a nuestra vida, Señor, y que nos robe, Señor, la atención de este tiempo, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra, Señor, quede, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que la llevemos también a cabo, Padre. Muchas gracias, amado Dios. Te agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo tome lugar en esta hora, Señor, y sea Él enseñándonos, Padre, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar este tiempo precioso de estudio de la palabra de Dios y vamos a continuar con el estudio de la adoración y de la alabanza. Ya comenzábamos la semana pasada y hablábamos sobre que la alabanza y la adoración no es parte nada más de algo para llenar un tiempo, no sé, para entretener o algo así, no. La alabanza y la adoración es algo muy importante, es un factor muy, muy importante de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos a Dios, por medio de esa alabanza y de esa adoración, manifestamos nuestra percepción de Dios, ¿verdad? Decíamos en nuestro estudio pasado que nosotros le damos adoración a Dios y por medio de esa manera de alabarle a Él, incluso decíamos, ¿verdad? Que la adoración no es algo forzado, no es algo que nos veamos obligados a hacer, de que, te decía yo la semana pasada, no se trata de que porque pues los demás levantan las manos, pues yo también las levanto, de que porque los demás palmean, pues yo también palmeo, no, sino va más allá de imitar a los demás, de hacer lo que los demás hacen porque lo hacen, no, va más allá de nuestra relación con Dios. Te decía yo la semana pasada que la adoración y alabanza, conforme vaya avanzando nuestra relación con Dios, es también como va a ir avanzando nuestra adoración y nuestra alabanza, porque por medio de ella se manifiesta nuestra percepción de Dios, lo que nosotros percibimos de Dios, la opinión que tenemos de Dios, nuestra admiración por Él, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra aceptación y además nuestro compromiso con Dios y la imagen que tenemos de Él. Y vamos a ver estos puntos que te acabo de mencionar, apoyados totalmente con la palabra de Dios. Vamos a ver, cuando hablamos de percepción, ¿de qué estamos hablando? Vamos al Salmo 100, versículo 3.
Bien. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 3. Ahí vamos a ver la percepción de quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Cuando nosotros pensamos en percepción, pensamos en... Es como cuando tú ves a alguien y tienes cierta percepción por esa persona, ¿verdad? Dices, bueno, es que yo por su forma de ser, yo percibo que esta persona es así, 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 ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de nuestra percepción de quién es Él y también quiénes somos nosotros, dónde nos encontramos nosotros delante de Él. Mira, la palabra de Dios dice en Salmo 100, versículo 3, reconoced a Jehová, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros, al estarle adorando a Dios, la percepción que tenemos de Él primeramente es que Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, que no nosotros, como la gente dice, ¿verdad? Que dicen de una manera tan absurda y tan grotesca, que descienden del mono, ¿verdad? Y no, el Señor nos creó, o al menos nosotros sabemos que nos creó, ¿verdad? La gente que está sin Dios, pues bueno, ellos tienen tan distorsionada su imagen de sí mismos que piensan que vienen del chango, que piensan que vienen de no sé cuántas cosas, pero la realidad y la verdad de todas las cosas es que tanto a nosotros como al no creyente, Dios los creó. Todos fuimos creados con Él. No todos somos hijos de Dios, porque recuerda que todos somos creación, todo ser humano es creación de Dios. Todo lo que vemos, la naturaleza, todo cuanto vemos, los cuerpos celestes, todo lo creó Dios. Dice su palabra, lo visible y lo invisible. Aquello que nosotros no podemos percibir, como es el viento, ¿verdad? Como son los rayos solares, sabemos que están porque nos queman, pero no podemos percibirlos. Las ondas de sonido no las podemos ver, pero están ahí. Y Dios lo creó absolutamente todo. Entonces, primeramente, tenemos una percepción de quién es el Dios soberano, creador de todo cuanto vemos, y también al percibir su grandeza, también reconocemos y vemos quiénes somos nosotros delante de Él. Cuando no somos, aún no hemos recibido a Cristo, somos pecadores delante de Él y necesitamos de Él. Una vez que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, nos reconocemos ahora como hijos dependientes totalmente de Dios. Entonces, acabamos de leer esta parte de la Sagrada Escritura que es un versículo maravilloso que dice, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y que somos ovejas de su prado. Porque ahora ya le recibimos, porque recibimos y creímos en el sacrificio expiatorio de Jesucristo para nosotros. Reconocemos que resucitó al tercer día y que ahora se encuentra a la diestra del Padre. Por lo tanto, reconocemos que es nuestro Señor y Salvador y que ahora formamos parte de su pueblo, somos parte del cuerpo de Cristo y que además somos ovejas de su prado. No hay que olvidar que dice su palabra que Él es el buen pastor, ¿verdad? Y que el buen pastor su vida da por las ovejas, que de hecho ya la dio. Amén. Y dice en el Salmo también 90, del 1 al 4, dice así, oración de Moisés, varón de Dios. Dice así la oración de Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí vemos a Moisés, ¿verdad? Hablándole a Dios una oración tan maravillosa. Vemos una fracción de esa oración tan maravillosa que Moisés le hace al Señor y él habla y él dice aquí, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos, verdad? Dice que él, dice, no te inclinarás a ellos. Dice, porque yo, dice la palabra de Dios, dice, no te inclinarás a imagen alguna. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice el Señor, dice, y hago misericordia a millares de los que me aman, hasta 1000 generaciones, dice el Señor, de los que me aman, de los que me obedecen, de los que me buscan. Por eso es que dice aquí Moisés, ¿verdad? De generación en generación, tú nos has sido refugio, tú nos has guardado, tú nos has protegido. Y antes, mucho antes, Señor, de que tú formases los montes, la tierra y todo lo que hay en el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes, no quiere decir que a partir de que nosotros existimos, de que Él nos creó, a partir de ahí existió Dios. No, Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él siempre ha existido. Él es Dios todopoderoso. Y dice además aquí, ¿verdad? En el versículo número 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos. El Señor insiste día con día, día con día, llamando al hombre, hablándole y diciéndole, vuélvete, arrepiéntete de tus pecados. Él siempre está presto para salvarnos, para perdonarnos. Y dice aquí, convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios es tan grande que para Él, delante de sus ojos, 1000 años son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, el tiempo no existe. Para Dios, el tiempo es la eternidad. Sin embargo, a nosotros, al crearnos a nosotros, nos creó a nosotros tiempos, vigilias, para que nosotros conozcamos dónde comienza un día, dónde termina el otro, dónde termina un año, dónde comienza el otro. Pero Dios habita en la eternidad. Él existe en toda la eternidad. Entonces, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre es de lo que habla Moisés en esta oración, ¿verdad? De que Dios es eterno, de que Dios es perfecto, de que Dios habita en la eternidad. Y la transitoriedad del hombre, de que hoy amanecemos contentos, de que hoy tengo ganas de adorar a Dios, hoy no, de que no nos queremos arrepentir, de que dejamos las cosas de Dios a un lado y cuando ya estamos de mejor humor o cuando necesitamos de Dios, volvemos a buscarle. Es la transitoriedad del hombre, que el hombre siempre está en cambios continuos, pero cuando tú y yo entendemos y comprendemos esa grandeza de Dios y la oportunidad que nos da cada día de enmendarnos, de cambiar, de ser transformados por su palabra, ahí entendemos que debemos de permanecer en esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante y es necesario que lo entendamos así. Entonces, esa es la percepción que nosotros tenemos cuando venimos a la adoración y alabanza. Esa es la percepción que debemos de tener tú y yo, de que Dios
Es un Dios grande, extraordinario, maravilloso, y que nosotros hemos sido perdonados por Él, que Jesús tomó nuestro lugar y que venimos delante de su presencia a adorarle, a magnificarle, a decirle, Señor, gracias, porque tú en tu grandeza tuviste misericordia de mí. Amén. El segundo punto que te hablaba es la opinión que tenemos, de la manera cotidiana como nos expresamos de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a hablar de Dios, a expresarnos de Dios con el debido respeto, con el temor correcto hacia Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23. En el Salmo 23. Vamos a leerlo del 1 al 6. Vamos a leerlo todo. Dice el Salmo 23 que este es un salmo precioso, un salmo maravilloso. Dice, es un salmo de David y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate, esa es la opinión que tenemos de nuestro Dios, que es nuestro buen pastor, que Él nos va a cuidar, que nada nos va a faltar, que siempre nos va a llevar a pastos frescos, siempre vamos a recibir de parte de Él palabra fresca, alimento fresco, que nos edifique, que nos llene, que nos fortalezca. Y dice, junto a aguas de reposo me pastorearás, junto a estos manantiales de agua viva, de agua fresca, que es su palabra, nos pastoreará, nos enseñará, nos corregirá, nos instruirá y confortará nuestra alma. Cuando estemos tristes, cuando estemos angustiados, Él siempre nos va a confortar con su palabra y nos va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él nunca jamás va a usar el pecado para bendecirnos. Hay gente, como te he dicho en estudios pasados, ¿verdad? Hay gente que por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, a veces piensan que porque hay gente que dice, ¿verdad? Que dice que es cristiana y dice, no, bueno, es que ando robando en las combis porque no tengo para comer, pero pues si tuve la oportunidad de robarle a alguien y que nadie se diera cuenta, es que Dios me dio esa oportunidad. No, Dios nunca va a usar el pecado para bendecirte. Porque aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Que Él nos va a guiar siempre por senda de justicia, para hacer lo correcto, para hacer lo que está bien, para que hagamos lo que a Él le agrada, por sus sendas de justicia. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de tener obras de arrepentimiento y obras de justicia. Si no tenemos esas obras de justicia, indudablemente no estaremos andando como Dios quiere que andemos. Y además, por amor de su nombre. Él nos va a guiar siempre por la senda de justicia, por lo correcto, por lo que está bien, por lo que agrada al Padre, por amor de su nombre. Y dice además que aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque andemos, ¿verdad? Muchas veces estamos al borde de la muerte, en el valle de la muerte, y aún andando en ese tiempo en que sentimos que nos estamos muriendo, aún andando en ese tramo, no debemos de temer, porque Él estará con nosotros. Él nos ayudará en esa transición. Ahora,
si lo estamos hablando físicamente, porque a lo mejor ando caminando en la calle, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que las cosas se están poniendo tan terribles, que ya no podemos andar en la calle por ciertos lugares porque nos asaltan, porque y ya no solamente se conforman con asaltar, sino hasta con matar, con agredir a la gente. El Señor nos va a guardar, Él va a estar con nosotros. Y dice aquí que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Acuérdate que aquí está hablando del buen pastor, y la vara, cuando el pastor anda con sus ovejas, él, por medio de la vara, los hace caminar por el camino correcto, y con su cayado les infunde aliento y los va llevando al lugar donde hay pastos frescos para que no se pierdan. Y dice aquí en el 5 que él adereza mesa delante. Dice, tú aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque haya gente que nos esté angustiando, que nos esté agrediendo, que nos esté llevando a la desesperación, dice el Señor, que Él adereza mesa. Él nos da gozo, nos da paciencia. Y aquellos que buscan que caigamos, que buscan desesperarnos, que buscan burlarse de nosotros, en nosotros encuentran paz, encuentran tranquilidad, encuentran una sonrisa, encuentran la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces, a veces, ¿verdad? A veces encontramos gente que nos insulta o, en fin, tantas cosas. Y que a veces ellos piensan que nosotros nos vamos a enojar, pero los vemos y los saludamos con gozo, les decimos Dios te bendiga, Dios te guarde. Y eso para ellos, al contrario, les enoja. Porque no pueden hacernos enojar, no pueden hacernos salir de nuestras casillas, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en cada uno de nosotros. Dice su palabra, unges mi cabeza con aceite, derramas de tu espíritu en mi vida, y ese Espíritu Santo que tú has rebosado en mi vida es el que me permite tener mi copa rebosando, dando, ¿verdad? Que cada una de mis actitudes se ve reflejado cada uno de los frutos del Espíritu Santo, porque mi copa está rebosando de gozo, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice su palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la opinión que tenemos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios Todopoderoso, y que además podemos decir con toda certeza, de que el bien y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida, y que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Siempre que seamos obedientes, podemos decir con toda certeza que el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida, y que moraremos en la casa de Jehová por largos días. Amén, gloria a Dios. Y mira lo que dice también en el Salmo 86, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Amén, gloria a Dios. Esa es la opinión que tenemos de nuestro Dios. Te decía yo la semana pasada que cuando la palabra de Dios habla y dice dioses ajenos, o no te harás dioses ajenos, o se fueron con otros dioses, no es que existan otros dioses, hermanos, sino que el hombre ha elevado a las figuras de yeso, de bronce, de oro, de plata, de madera, los han elevado al rango de dioses. Por eso es que Dios les dice, tus dioses,
porque tú los elaboraste con el mismo material con que hiciste un recipiente de deshonra, haces también una figura y luego te doblas tus rodillas delante de ellos y les adoras. ¿Se te olvida? Dice un salmo, ¿verdad? Que tienen ojos y que no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, tienen pies, no pueden caminar, tienen manos, no pueden palpar las cosas, tienen boca, no pueden hablar, tienen nariz, no pueden respirar. Pero nosotros confiamos, dice aquí la palabra de Dios en Salmo 86:8, que ninguno hay como nuestro Dios, porque nuestro Dios es el Dios de los ejércitos, es el Dios creador de todo lo que vemos. Y nosotros podemos decirle a los demás, muéstrame las obras de tus dioses. Y no nos van a poder mostrar ninguna. Sin embargo, nosotros podemos decirles, ve la luna, las estrellas, el sol, el universo, vete al espejo y ahí verás las obras de nuestro Dios. Como Él dice, no hay ninguno como Él, ni ninguno que iguale sus obras. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos a un Dios extraordinario, un Dios que tiene una misericordia enorme. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Y esa es la opinión que tenemos nosotros del Dios al que adoramos. Amigo, amiga que nos escuchas, ese es el Dios al que adoramos y al que te invitamos que tú adores, al que invitamos que tú recibas a Jesús, que tú te arrepientas de tus pecados, que vengas a Jesús, que le pidas perdón y que le pidas que entre a tu vida. Y entonces eres recibido como hijo. Y entonces podrás alabar y adorar también a ese Dios que nosotros también adoramos, al Dios todopoderoso, al gran Shaddai. Gloria sea el nombre de Cristo. La otra, tenemos una gran admiración por nuestro Dios, por su grandeza y por su majestad. Mira lo que dice Romanos 15:6. Dice la palabra de Dios, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una sola voz. Amados hermanos, es necesario, es imperativo que vayas a la iglesia, porque es necesario que a una voz, en coro, al unísono, glorifiquemos, adoremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante que adoremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador y único y suficiente Salvador, a Jesús y a su Espíritu que ha dejado, que lo ha, al sellarnos, cuando nosotros le recibimos a Jesús, nos sella con el Espíritu Santo y desde ese mismo momento el Espíritu Santo nos habita, está dentro de nosotros y tenemos que buscarle cada día, buscar la llenura del Espíritu Santo para que cada día mengue la carne, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual crezca y crezca y crezca y como dice su palabra, esté rebosando nuestra copa. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Y mira, veamos también lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nadie puede llegar a entender la grandeza de nuestro Dios. Nadie puede explicarla porque Dios es grande e inescrutable. Amén, bendito sea nuestro Señor. Por eso es que nosotros le admiramos por su grandeza y por su majestad. Y también sentimos una enorme gratitud por su salvación y su total provisión cada día. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 98. Vamos a leerlo todo. Es un salmo pequeño, pero
Es un salmo tan extraordinario y tan maravilloso. Dice así la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a volver a empezar. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas, incontables maravillas, hermanos. Dios ha hecho grandes cosas. Su diestra, dice, lo ha salvado y su santo brazo. Él nos ha salvado y nos ha hecho aceptos delante de la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Jehová ha hecho notoria su salvación por medio de Jesús. Él envió a Jesús para salvarnos. Con su brazo fuerte nos levantó y ha hecho notoria su salvación a través de Jesucristo. Y a la vista de todas las naciones, ha descubierto su justicia, la justicia que es Jesucristo. La justicia de Dios está personificada en Jesucristo y la ha hecho visible y anduvo en este mundo y murió por ti, por mí, para que volvamos, para que vuelva a amistarnos con el Padre. Ya nosotros hemos sido salvos, pero tú, amigo, amiga, que nos escuchas y que aún no has recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, ven a Él, dobla tus rodillas, arrepiéntete y pídele que te perdone y que entre a tu corazón y que lo aceptas como único y suficiente Salvador, que aceptas el sacrificio que hizo en la cruz por ti. Él hizo visible, el Padre Eterno hizo visible ante todas las naciones, descubrió su justicia, que es Jesucristo, y se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Amén. Lo descubrió, dice aquí, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Y también, dice aquí, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, que es Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Porque si el pueblo de Israel no hubiera despreciado a Jesús, Él no hubiera venido a nosotros. Amén, gloria al Señor. Porque en su infinita misericordia hizo extensiva la salvación a todas las naciones del mundo, a todos, absolutamente a todos, porque no hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no sea pecador y que necesite ser perdonado, que necesite ser salvado y que necesite a Jesús como único y suficiente Salvador, porque el único medio por el cual puede el hombre ser salvo es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro, hermanos, no hay otro hombre, mujer que me estás escuchando, no hay otro medio. No hay meditación, no hay sacrificios a la villa, no hay virgen, no hay nadie que pueda interceder por ti, por mí, solamente Jesús, que se hizo hombre y que anduvo en la tierra y que murió por ti, por mí, y que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él es el único medio, no hay otro. Tienes que entenderlo y asimilarlo, hermanos, porque aún tienes tiempo para arrepentirte. Jesús no tarda en venir por su iglesia. Y si ahorita la situación está como está, tan terrible, cuando su iglesia ya no esté aquí en la tierra, sea arrebatada, sea llevada por Jesús, las cosas se van a poner todavía más terribles, amigos. Entonces, aún es tiempo de que te arrepientas, porque en Cristo Jesús hay vida. Amén, gloria a Dios. Y dice aquí, cantad, alegres a Jehová, toda la tierra, todos somos su creación y todos debiéramos de alabarle. Pero Dios es un Dios que nos ha dado un libre albedrío. Por eso es que muchos han volteado el rostro y han dicho, no me interesa tu Dios.
Pero déjame decirte, amigo, que tú no estás interesado en Dios, pero Él es tu creador. Él te creó, pero tampoco te va a obligar a que le adores, a que le sirvas. Pero aún tienes tiempo de que te arrepientas, de que vuelvas tus ojos a tu Salvador y que le digas, Señor, necesito de tu perdón, necesito de ti. No quiero pasar la eternidad en un lugar de tormento. Quiero estar con mi Creador allá donde está Él. Amén, gloria a Dios. Y dice aquí, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudir y cantad salmos a Jehová con arpa y voz, dice, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí nos está diciendo el Salmo 98, ¿verdad? Nos está diciendo que todos debemos de alabar al Padre eterno, todos, absolutamente todos. Y aquí está incluyéndose la naturaleza, le dice, brame el mar, con esos sonidos tan tremendos que se oyen del mar, ¿verdad? Sacan documentales donde el mar se oye su sonido, es estremecedor, pero está también alabando a Dios. Dice también aquí, en toda su plenitud, ¿verdad? Y luego dice que el mundo y todos los que en él habitan, o sea, todo ser humano, alabemos a Dios. Los ríos, dice, batan las manos. Los ríos también se mueven, se agitan para adorar a su Creador. Los montes, todos hagan regocijo. Esos montes tan monumentales, tan extraordinarios que vemos y que a veces tienen desgajamientos que nos estremecen, también alaban a su Creador. Y dice aquí, delante de Jehová debemos de alabarle todo, porque Él viene a juzgar la tierra. Y no creas que Él viene a juzgar la tierra de manera mezquina. Él viene a juzgar la tierra, a juzgar al mundo con toda justicia. Él no viene a juzgar a fulanito, sí, porque me cae bien, y a sutanito no, porque me cae mal. No, Él viene a juzgarnos conforme a nuestras obras. Si tú ya recibiste a Jesucristo y tienes obras de arrepentimiento y de justicia, serás juzgado con rectitud. Si tú has dado la vuelta a Dios y no te interesa y cada día haces más y más y cada día peores cosas de injusticia, indudablemente también serás juzgado con rectitud por parte de Dios y te dará lo que mereces. Si haces lo malo, obviamente mereces estar en un lugar conforme a tus obras. Amén. Gloria al Señor. Arrepiéntete, amigo y amiga. Aún hay tiempo. También tenemos reconocimiento de todos sus atributos y de todo su señorío. Gloria a nuestro Dios. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice de la siguiente manera. Amén. Gloria al Señor. Primero vamos a ver, vamos a ver Isaías 40, 26. Me equivoqué, hermanitos, discúlpenme. Esto sucede cuando estamos en vivo. Mil disculpas. Entonces, dice así la palabra de Dios. Amén. Permítanme leerles el Salmo 100, versículo 4. Para completar
la gratitud por nuestra salvación y su total provisión. Ya leímos el Salmo 98 completo. Vamos a leer lo que dice el Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. Es así como debemos de entrar por sus puertas, por sus atrios. Cuando entramos a la casa de Dios, tenemos que venir con esa actitud, con alabanza, alabando y bendiciendo su santo nombre. Y mira lo que dice también Judas 24 y 25, dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Estaba yo comiéndome estas citas que tengo yo aquí anotadas, discúlpenme. Estas forman parte del punto que estamos viendo, de la admiración por la grandeza de nuestro Dios y de su majestad, y que debemos de entrar por sus atrios con alabanza, con bendiciendo el nombre de nuestro amado Dios en su casa de oración. Y también aquí en Judas, ¿verdad? Nos habla dos versículos tan extraordinarios. Dice que a aquel que es tan poderoso para que nos guarde sin caída y que nos presenta sin mancha delante del Padre, con alegría y con gran gozo. Y dice aquí: al único y sabio Dios, nuestro bendito Salvador, a él sean gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así de esa manera, amados hermanos, debemos de adorar, de bendecir a nuestro bendito Dios, porque Él es todo. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a no caer en los engaños del enemigo. Él nos guarda de toda caída. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y luego pasamos al reconocimiento de todos sus atributos y de todo su señorío. Veamos lo que dice, ahora sí, la palabra de Dios en Isaías 40, 26. Dice así la palabra de Dios en Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es el Dios del que yo te predico. Este Dios maravilloso que levanta, que ha hecho cosas extraordinarias. Cuando yo levanto mis ojos y veo las estrellas, y que dice aquí la palabra de Dios, que Él llama a cada una, cada estrella por su nombre. Imagínate qué cantidad tan extraordinaria de estrellas hay, y Dios, en su grandeza, en su poderío, llama a cada una por su nombre. Dice aquí, y ninguna faltará. Dios sabe cuántas estrellas hay, cuáles son, las llama por su nombre. Conoce a todo el ser humano que Él ha creado, y a cada uno también nos llama por nuestro nombre. Por eso es que, amigo y amiga, aquellos que dicen que nacieron hombres y se convirtieron en mujeres, y el Señor, cuando lo llame a juicio, lo va a llamar por su nombre. Si era varón, lo va a llamar por su nombre de varón. Si era mujer, lo va a llamar por su nombre de mujer. El Señor no se equivocó. El hombre, ¿verdad?, en su extravío ha hecho cosas tremendas. Pero Dios conoce a toda su creación. Sabe también que se han torcido
y que ahora Él creó un hombre y ahora dice que es mujer, y Él creó una mujer y esa mujer ahora dice que es un hombre. Muchos ya hasta ahora dicen que son caballos o que son perros o que tanta tontería. Pero Dios nos va a llamar por nuestro nombre cuando estemos delante del gran trono blanco. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. No hay nada que se escape porque Él conoce su creación. Él sabe todo lo que ha creado. Él sabe de la existencia de todo ser humano. Amén. Gloria al Señor. Y mira también lo que dice el Salmo 93. El Salmo 93 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, porque reconocemos todos sus atributos y todo su señorío, y sabemos que Él se ha vestido de magnificencia, que se ha ceñido de poder y que también afirmó todo el mundo. Él lo creó con sus manos y que Él no se moverá, que Él permanece firme en su justicia. Él no es alguien que admita cohecho. Él es un Dios firme. Perdón. Y dice aquí también, ¿verdad?, que su trono es firme desde la eternidad, porque Él es eterno. Y dice que se pueden alzar los ríos y pueden alzar sus sonidos y pueden levantar los ríos sus ondas mucho, muy grandes. Pero Jehová en las alturas es mucho más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Pueden haber estruendos de aguas, de muchas, muchas aguas y sonar terriblemente, pero Dios aún es más poderoso que eso. Dice aquí su palabra, más que las recias ondas del mar. Y dice además, tus testimonios son muy firmes. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es su testimonio. Lo que vemos, la naturaleza, lo que Él creó, son sus testimonios y hablan de su grandeza y de su poder. Y permanecen. Por eso, dice aquí la palabra de Dios, la santidad conviene a tu casa, ¿verdad? La casa de Dios tiene que ser santa por los siglos de los siglos para siempre, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él es poderoso. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro amado Dios. Y mira también lo que dice el Salmo 145. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145. Amén. Gloria al Señor. Permíteme, mi hermanito. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Salmo 145, del 1 al 3. Y si tienes tiempo en tu casita para leerlo completo,
te recomiendo que lo hagas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios es eterno, Dios es perfecto, su grandeza no tiene límite. Por eso le alabamos a Él, porque no hay nadie como Él, nadie que se le asemeje. Dice la palabra de Dios, Dios, Jehová es Dios y fuera de Dios no hay ninguno. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dice la palabra aquí en nuestro estudio, también la aceptación de su gobierno en nuestras vidas es algo que nosotros debemos decidir y llevarlo a cabo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, en Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria al Señor. Cuando nosotros reconocemos su señorío en nuestras vidas, es entonces que también le alabamos y le adoramos, como dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis. A aquel testigo fiel, a aquel primogénito de los muertos, aquel que murió y resucitó y que ahora es el soberano de todos los reyes de la tierra, a aquel que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre y además, fíjate qué maravilloso, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor, porque no solamente nos lavó, nos limpió, nos justificó, sino ahora nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora nosotros predicamos la palabra de Dios. El Señor nos ha hecho sacerdotes para ministrar su palabra al perdido, para ministrar y alimentar al convertido. Amén, gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Por eso es que es necesario, hermanos, que busquemos la unción del Espíritu, para que sea el Espíritu hablando a través de nosotros, ministrando a otros y convenciendo de pecado a aquellos a los que sea ministrada la palabra de Dios. Mira también lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén, gloria al Señor. Cuando nosotros aceptamos su gobierno en nuestras vidas, debemos de hacer nuestras las palabras que el Señor Jesucristo expresó cuando dijo y se postró y oró y dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, cuando estaba a punto de ser crucificado. Y él dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, que sea tu voluntad. Y nosotros cuando aceptamos el gobierno, el señorío de Dios en nuestras vidas, debemos de expresar lo mismo y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya, que prevalezca tu voluntad en mi vida, Señor. Y mira lo que dice también cuando nosotros nos comprometemos con Él, cuando verdaderamente hacemos un compromiso con Dios, lo demostramos a través de nuestra obediencia. Mira lo que dice Mateo 11:25. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Amén, gloria al Señor. Aquí el Señor, cuando nosotros hacemos un compromiso verdadero con Dios y le demostramos nuestra obediencia, el Señor nos muestra. Dice aquí, el Señor Jesús le dice, Padre,
eterno, Señor del cielo y de la tierra, te doy muchas gracias porque escondiste todas estas maravillas, todas estas cosas extraordinarias de los sabios, de los entendidos, de esos que hoy en día dicen saberlo todo y que cada día se hacen más necios. Y dice, pero tú se las mostraste a estos pequeñitos, no los muestras nosotros por medio del Espíritu Santo. Gloria sea nuestro Padre eterno, porque cuando nosotros nos sometemos a su gobierno y le aceptamos como Señor, Él nos muestra su palabra, nos quita toda venda. Amén, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso. Y mira lo que dice también en el capítulo 21 del versículo 28 al 32, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ay, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Aquí el Señor le está hablando a los fariseos y los publicanos y les pone un ejemplo y les dice, mira, bueno, te voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que tiene 2 hijos, a uno le dijo, mira, hijo, ve y haz esto y esto. Y dijo, ay, no, es que no quiero, no puedo. Y en cambio, el otro le dijo, ¿verdad? Mira, hijo, ve y haz esto. Y dijo, sí, papá. Pero al final de cuentas, el que dijo que no fue y obedeció al papá. Y el otro que había dicho, sí, sí voy, no lo hizo. Entonces le preguntó, ¿verdad? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y dijo, bueno, pues el primero, el que se arrepintió y fue. Y dijo, bueno, pues tengan mucho cuidado, porque Juan vino y les mostró el camino, les habló del arrepentimiento y ustedes no hicieron caso. Y entonces el evangelio fue llevado a los gentiles, a los publicanos, a las rameras, y se arrepintieron y vinieron. Gloria al Señor. Ellos fueron más obedientes, ¿verdad? Porque primero se les habló a los fariseos, a los saduceos, y no quisieron oír. No quisieron obedecer. Pero la palabra fue llevada a los publicanos, a las rameras, a todas aquellas personas, y creyeron y se arrepintieron. Y así sucede en nuestros días, ¿verdad? Predicamos la palabra y no obedecemos. Y llega otro que se convierte en la fe y ya lo vemos que anda predicando, que anda cantándole a Dios. Y decimos, ¿cómo? Pero si fulanito ya tiene tantos años en el evangelio y siempre nada más está sentadito en su banca. Porque el otro fue obediente. Necesitamos ser obedientes, hermanos. Necesitamos ponernos al servicio de Dios. Yo creo, mis hermanitos preciosos, que ya nada más vemos una cita más y hasta ahí nos vamos a quedar. La semana que viene vemos también la imagen que tenemos de nuestro Dios, pero lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita vamos a ver Mateo 4:10 para concluir. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es, hermanitos lindos. El compromiso que tenemos es hacia nuestro Dios. Y cada vez que el enemigo venga a querernos estorbar, a querernos desviar de nuestro propósito de servir a Dios, reprendámoslo como lo reprendió el Señor Jesús y decirle, vete de aquí, Satanás, porque dice aquí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros hagamos esas palabras del Señor Jesús y decirle, vete de aquí, Satanás, no me seas estorbo,
porque a mi Dios solamente adoraré y a Él solo serviré, a nadie más. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, mis amados hermanos. No sin antes invitarte a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te esperamos, a espaldas de la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí nos encontramos. La iglesia está, el pastor, nuestro pastor Doroteo Rivera Zarza y su esposita Adriana Herrera Ortiz, son nuestros pastores. Ahí se encuentran ministrando la palabra de Dios, la doctrina sana. Te invito, hermano, si no tienes dónde congregarte o si nunca te has congregado en una iglesia, te invito a que te congregues los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí estamos adorando al Dios vivo, sirviéndole, agradándole a Él y caminando bajo sus preceptos. Vamos ahora para terminar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, Señor, porque cada vez que nosotros estudiamos tu palabra, dice tu palabra, Señor, que en ella se encuentra la vida eterna, Señor. Y tú, Señor, le decías a los fariseos, si no quieren venir a mí. Queremos ir a ti, Señor. Queremos estudiar la palabra e ir a ti, Señor, obedecerte, Señor, adorarte, servirte, Señor, ver tu grandeza y magnificencia, Señor, tu provisión, Padre, esa hermosa provisión que fue Jesús para nuestras vidas. Padre, te damos muchas, muchas gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú nos has amado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque aun cuando no merecíamos tu perdón, tú nos amaste, Señor. Gracias, Señor, por habernos aceptado en la familia tuya, Señor. Gracias, Padre, por sellarnos, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor. Permite, Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea todavía más grande, Señor. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que permanezcamos firmes, Señor, viéndote a ti, Señor, a la distancia, Padre Santo. Y como dijo Pablo, Señor, corriendo, Señor, esa carrera, Señor, viéndote a ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor, a nuestro galardón que eres tú, Padre. Gracias, amado Dios. Muchas, muchas gracias te damos en esta hora, Padre. Te pido, Señor amado, que bendigas a mis pastores, Señor, que tú les guardes, que tú les protejas, Señor. Te pido también, Señor, por el pastor Héctor, Señor, y su esposita, que tú les bendigas, Señor, y que les sigas dando sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto para seguir administrando, Señor, esta estación de radio Jaí, Señor, 104.3, que tú has puesto en sus manos aquí en Tizayuca, Padre, para difundir, Señor, tu palabra, para que se difunda, Señor, la sana doctrina, Padre de la gloria, porque ya de charlatanes, Señor, estamos invadidos, Padre. Necesitamos, Señor, tu palabra, Señor, que no esté contaminada, Señor, tu palabra, Señor, la sana doctrina que necesitamos tanto, Padre de la gloria. Bendice, Señor, esta estación, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que compartimos ahí, Padre. Llénanos de tu espíritu, Padre, que busquemos tu presencia, Señor, para que al hablar, Señor, no sea lo que nosotros creemos, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, que sea tu espíritu llevándonos, Señor, a toda verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de servirte, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo afectuoso con mucho, mucho respeto. Que el Señor los guarde, que me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a las 11 de la mañana. Dios los bendiga. Bendiciones.